Amén y amén. En Juan capítulo 8 leemos, cuando Jesús tuvo un encuentro con los fariseos, la actitud juiciosa que tenían hacia Jesús y siempre queriendo saber qué podrían hacer para atraparlo. Llevaron a una mujer que atraparon infraganti en adulterio, y cuando leí esa historia me reí en serio. Ellos llevaron a una mujer a quien atraparon infraganti. Significa que alguien sabía lo que sucedía y les dijo que fueran y los encontraran. Ellos la llevaron y perdieron, así que trataron de usar la ley de Dios contra Jesús. Pero olvidaron que decía que debían llevar a ambos, la mujer y al hombre. Pero dejaron al hombre atrás porque él era un jefe rabino. Eso es lo que imagino, amigos. ¿Vamos? Pero Jesús nunca condenó. Él siempre salvó personas. De eso se trata todo. Cuando llevas a alguien a Jesús, los llevas para que puedan experimentar la libertad. ¿Cierto? Pero si bajamos al verso 31, con todas las personas a su alrededor, Jesús hizo esta afirmación. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, que afirmaban creer. Una cosa es afirmar creer y otra cosa es creer en realidad. Porque creer es el reconocimiento de que algo es. Y Dios quiere que vivamos más allá de solo creer. Él quiere que experimentemos las cosas que creemos. Así que dice aquí, quienes afirmaron creer en Él, dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, lo diré así, trataban de poner una división entre la ley y la gracia. Jesús dijo, si permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos, porque Él dijo, soy el pan de la vida, soy la luz del mundo. En otras palabras, soy el paquete de la promesa que fue hecha en Génesis, el 3 capítulo, verso 15, cuando verán que la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y yo soy el que soy. Lo que necesites es que Dios sea, Él se volverá, claro que sí, si eres fiel a Él. Pero me encanta esta parte, si son fieles a esto, viviendo por lo que les digo. Así que muchas veces no somos fieles a las cosas lo suficiente. Permitimos que todo corra rápido en la mente y olvidamos tan rápido. ¿Cierto? No nos apegamos. Nos movemos con cada nueva doctrina. Corremos de iglesia en iglesia. Este Dios, no sabrías que es Dios si se te presentara con un sombrero amarillo. ¿Verdad? Y ellos trataron de atraparlo y de confundir a las personas. Y Jesús, una cosa que publiqué ayer, no necesitas poner atención a los críticos que rechazan tu fe. ¿Verdad? Y tratamos de convencer a las personas. Jesús dijo, no, sé fiel a esto. No importa por lo que pases, apégate a la palabra. ¿Verdad? Esa palabra funcionará. Dije que esa palabra funcionará. La palabra dice que tal vez no sepas cuándo vendrá, pero Él llegará a tiempo. Dios es el Dios del tiempo. Jesús dijo a su madre, estaban en Canaán, cuando ella le dijo, se termina el vino, debes hacer algo. Él dijo, mujer, mi tiempo no ha llegado. Y ella recibió el mensaje. Ella volvió y dijo, lo que Él les diga, háganlo. ¿Correcto? Y lo que necesitas es una palabra de Dios. Sé fiel a tu sueño, sé fiel a la oración, no te des por vencido. Vamos, Él dice, vivan por lo que les digo. Debes dejar estas cosas, porque cuando comiences a vivir por lo que Jesús te dice, serás mi discípulo, así que sean fieles a esto. Vivan por eso, es lo que nos califica para volvernos su discípulo. No solo ser oyentes. Él dijo, seguro serán mis discípulos. Luego experimentarán. Es tiempo de graduación. Dios dice, sé fiel a esto lo suficiente y lo experimentarás por ti mismo. Me encantan los testimonios de las personas que Dios les ha hecho maravillas. Quiero lo mismo para mí. Por eso no siento celos de las personas que son bendecidas por Dios. No me sentiré celoso. Mire, pastor, mire lo que Dios hizo. Digo, ¡gloria! ¿Te refieres a que el mismo Jesús que murió en la cruz del Calvario y ese mismo Jesús lo hizo por ti?
¡Woohoo! Me emociono. ¿Sabes qué digo? Sigo yo. ¿Verdad? Y la meta es, debemos comenzar a experimentar por nosotros mismos a Dios. No solo por las experiencias de otras personas. Ten tu propia experiencia con Dios. Conoce a Dios tú mismo. Sé como esos hombres, cuando esa mujer, el pozo, ella les dijo lo que el Señor hizo en su vida y se inspiraron por eso y fueron a investigar esas cosas y ellos volvieron a la fuente que era Jesús. Luego le dijeron a la mujer, ahora sabemos, porque lo oímos nosotros mismos. Oye, es genial. Vamos, debes hacer esto tú mismo. ¿De acuerdo? Porque una vez que lo hagas, cuando experimentes a Dios, tu vida nunca será la misma. Porque siempre hay personas tratando de decirte, bueno, no es así, porque no lo han experimentado. Yo les digo a las personas que la duda es el área de tu vida donde no has experimentado a Dios aún. Nunca he creído eso, porque nunca lo experimentaste. No puedes decirme que Dios no escucha, porque yo lo sé, lo he visto en mi propio cuerpo. Mi hijo sentado justo aquí en la línea de enfrente, cuando él nació, había un problema con sus intestinos. Y dijeron, bueno, podemos operarlo, pero no hay garantía. Me gusta cuando las personas no dan garantía, porque sé que Dios lo garantiza. ¿Correcto? Tú tal vez no lo garantices, pero Dios lo garantiza, ¿cierto? Él creó el cuerpo humano y Dios, claro que sí, Él puede arreglar el cuerpo humano. Vamos, por favor. ¿Es verdad? ¡Claro que sí! Yo tomé esa palabra y me apegué a la palabra y puse esa palabra en ese pequeño niño. ¿Quién era ese bebé que tenía una grabadora de cassettes? Bueno, me fui muy al pasado. Algunos de ustedes no saben qué es una grabadora de cassettes, reversa automática. ¿Ven? Hemos experimentado algo que ustedes no experimentaron. Claro que sí, por eso debes vivir mucho, puedes experimentar cosas. ¿Cierto? Ponle la grabadora. Le dije a la enfermera, reprodúcelo una y otra vez, 24/7. Esa palabra irá. Pensarás, ¿por qué crees que predica ahora? Pon esa palabra en él, pon esa palabra en él, pon esa palabra en él. Decíamos, pon una palabra en eso, claro que sí. Solo pusimos una palabra en él, porque necesitaba experimentar el poder de Dios. Y hoy está sano y fuerte. Dijeron que tal vez no crecería. Hoy mide 1,87 m. ¿Ustedes lo conocen? No me digan que Dios no puede sanar a alguien, no me digan que no puede liberarlo, no me digan que Dios no puede proveer, no me digan nada de eso. Llegan tarde. Solo porque no funcionó para ti, tratas de venir a convencerme. No estás calificado, ¿verdad? Él dice, tú experimentarás. Esa es la promesa que Jesús hizo. Cuando te apegas a su palabra, la palabra trabajará para ti. Cuando te apegas a la palabra trabajará para ti. Lo obtenemos de muchas cosas diferentes en la sociedad. Las Escrituras hablan sobre los últimos días. El hombre tendrá una forma de Dios en esto, pero niegan el poder. El poder está disponible. Debemos clamar ese poder de nuevo, hacer una demanda al poder de Dios en la vida. Dios, me apego a tu palabra sin importar mis circunstancias. Él dice, y experimentarán por ustedes mismos la verdad. Y la verdad los hará libres. Y la verdad de la que Jesús habla no es política o intelectual. Experimentar la verdad por ti mismo significa aceptarla, obedecerla y considerarla sobre toda opinión secular o cultural. Debes poner esto sobre tu opinión, porque tu opinión está limitada a tu experiencia. Si alguien debe tener una opinión sobre tu vida, ese debe ser Dios. Él dijo, antes de formarte en el vientre te conocía y te ordené ser. Dios exhaló en el hombre el aliento de vida y el hombre se volvió un ser vivo. Él es el que debe tener una opinión sobre tu vida. Nadie más puede. Tu opinión sobre mí no me importa lo que digas. ¿Verdad? Solo la palabra de Dios. Sigamos indagando en este pensamiento del tema de la responsabilidad de la libertad. Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. La libertad es algo que todos buscamos, todos deseamos que pase en nuestra vida. Solo hablaremos de ella. Soy libre, soy libre. La libertad no es para que hagas lo que te plazca. La libertad es para hacer lo correcto. Porque ¿cómo puedes decir soy libre pero sigues en esclavitud?
Dice, soy libre, pero un pequeño paquete de hierba te tiene encadenado. ¿Eh? Soy libre, soy libre. No, no lo estás. Tienes que depender de una clase de sustancia para mantenerte activo. Eso es esclavitud. ¿Verdad? Pero cuando Jesús se involucra, Él rompe las cadenas de la esclavitud. Claro que sí. Eso es verdad. La verdad los hará libres. Es lo que Dios quiere que comencemos a ver desde ahora. Descubrimos en los mensajes previos que no hay garantía de que caminarás en completa libertad si tu mente permanece esclava de tu negatividad o tu previa vida pasada. El problema que todos enfrentamos no es externo. El problema que enfrentas, porque si yo te pregunto, si tienes un problema, sí tengo un problema, luego quieres decir mi problema es mi esposa, mi esposo, mi vecino de al lado, ya sabes, queremos inculpar a todos. No, tu problema está entre tus dos orejas. Un problema simplemente es un desajuste entre lo que experimentas y lo que quieres que pase en la vida. ¿Correcto? Y a veces no entendemos que lo que perseguimos en la vida, ponemos la misma mentalidad que teníamos en el pasado, ¿sí? Ahora, usamos a los hijos de Israel en el ejemplo y estaban en un viaje de Gosén en Egipto a la tierra prometida. Y eso les llevó 40 años llegar a la revelación de lo que se trata la libertad. A Jesús le llevó 40 días. Porque Él fue al desierto con una mentalidad diferente, no la mentalidad de la esclavitud. Entró ahí sabiendo quién era, es por eso que Dios lo validó antes de que enfrentara al diablo. Dios dijo, este es mi hijo amado, con quien estoy complacido. Así que cuando Satanás vino y trató de hacer dudar a Jesús, Él ya lo había experimentado. ¿Verdad? Él ya había experimentado la validación de Dios. Así que por eso Él pudo decir, lean esto, está escrito. Y debes permitirle a la palabra de Dios que se vuelva tu validación para la vida, no la opinión de alguien más. Bien dicho, Pastor Randy Morrison. Pero nuestra mentalidad muchas veces permanece en el mismo patrón de pensamiento que te llevará hacia atrás. Es por eso que Israel siempre se quejó cuando tenían tiempos difíciles. La primera cosa, volvamos a Egipto. Siempre recordamos los días de los ajos y los pepinos y las cebollas. Recordamos las mismas cosas por las que oraron por liberación. Los tenían aún en esclavitud. Puedes ser físicamente libre, pero mentalmente encadenado. La libertad física no es donde está todo, es la libertad mental. Mentalmente, caminar en libertad sin el entrenamiento mental correcto te devuelve a la esclavitud. Les llevó 40 años cambiar su mente. No me toma tanto cambiar mi mente, yo cambié mi mente rápido. Si no funciona, lo que sigue. Tratamos de hacer algo que no funciona. El dicho dice, si sigues haciendo lo que has hecho, seguirás obteniendo lo que tienes. Si no te gusta lo que tienes, deja de hacer lo que has hecho. Sé que da temor, pero cambiar es el punto. No puedes hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Es una forma de locura. Hay tantas personas locas caminando por ahí. ¿Por qué no funciona? Porque tu mente no ha cambiado. La preparación mental, pienso, es lo que nos califica para manejar la responsabilidad de la libertad. La libertad requiere responsabilidad. No puedes tener libertad sin responsabilidad. Recuerda lo que dice la escritura que leí antes, cuando Jesús dijo, si vives por ello, lo diré así, si practicas estas cosas, está en la práctica. No seas como, ¿cuál es el nombre? Iverson, que dijo, practican, hombres. Él hablaba sobre practicar, sí. Debemos practicar esto a diario, practicar la palabra a diario, practicar alabar a diario. No esperes a que algo salga mal para practicar alabar. Cuando todo está bien, aún así practícalo. Así cuando algo salga mal, no tendrás que tratar de recordar cómo alabar. ¿Verdad? Y lo que hacemos aquí esta mañana, estamos practicando.
Sí, solo practicamos. Porque cuando todos vayamos al cielo, adoraremos a Dios de todas formas. La Biblia dice, cuando buscamos a Dios, cuando obtengamos el premio y tengamos la corona en la cabeza, debemos caminar alrededor diciendo, mírenme ahora, mírenme ahora. Entonces voltearemos y veremos a Jesús y diremos, santo, 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 santo. Entonces nos levantaremos y diremos, santo, 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 santo. ¿Qué pasa? Porque Él lo vale. Mi teléfono suena. Hola. Vamos. Debo estar predicando hoy. La libertad es una combinación de ciertas cosas. La libertad debe combinarse con convicción. Porque la libertad conoce sus limitantes. La libertad es una combinación de autovalor. Tú sabes cuánto vales. Tiene autoconcepto integrado. La libertad también tiene autoestima. Y también un sentido de valor e importancia. ¿Conoces tu valor? ¿Conoces tu importancia? Porque si no conoces tu valor, alguien te devaluará. Y te garantizo que esta semana te encontrarás con alguien que tratará de devaluarte. No estás calificado en nada. Siempre tratan de rebajarte. ¿Cierto? Ahora, sin estos elementos somos vulnerables para ser víctimas de ataques mentales del enemigo. La más grande entrada de Satanás a tu vida es a través de la mente. Pero todos tus problemas están aquí, mentales. Y sabes que hoy en día hablamos de enfermedad mental. Ellos no tienen habilidades de pensamiento crítico. Hay más, el elevador no siempre llega arriba. Tu mente es lo que da paso a las cosas en tu vida. Por eso dije que si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar tu vida. ¿Correcto? Y no hablamos mucho sobre eso. Tal vez deba reconectar mi cerebro. Pablo dijo, no se conformen, sino transfórmense por la renovación de la mente. ¡De la mente! Y para algunos es como volver al día en que queríamos curar a las personas dándoles tratamientos de electroshocks. Y se quedaban más estúpidos. No, de algún modo debes entrar ahí por el Espíritu. Dios hizo la mente. Por eso cuando un hombre que se cortaba solo en la tumba, y cuando él vino a Jesús, Jesús lo liberó, y la Biblia dice que el Espíritu lo dejó y liberó su mente. Porque Jesús entendió que había otras actividades. Amigo, hay un diablo suelto en el planeta. Y la única forma en que puede entrar en tu vida es a través de tu mente. Judas, él entró en Judas ¿a través de qué? Pensamientos de avaricia. Y eso mismo es lo que nos ataca ahora en el planeta. No entiendo por qué estamos tan desquiciados. Toda la violencia que ves es porque los niños juegan con esos juegos muy violentos. Lo que pasa es que comienza a afectar sus mentes y no saben la diferencia entre juego y realidad. ¿Verdad? Mentalmente. Ahora, hay 3 pruebas mentales que se deben pasar. Debes pasar estas pruebas antes de estar calificado para manejar la responsabilidad de la libertad. Prueba. Adán y Eva tuvieron pruebas en estas 3 áreas y fallaron. Jesús tuvo pruebas en estas 3 áreas y él pasó. Los hijos de Israel tuvieron pruebas en estas 3 áreas. Hay solo 3 áreas en las que Satanás te probará. ¿Tu apetito? Bueno, es domingo de Pascua, como lo llamamos domingo de resurrección, y queremos hablar un poco sobre la razón detrás de la cruz y por qué Jesucristo vino y por qué murió por todos. La crucifixión y resurrección de Cristo siempre genera preguntas de por qué Jesús murió en la cruz
¿Por qué hizo eso por mí? ¿Cuántas veces alguien hizo por ti algo que sabías que no merecías y luego te preguntas ¿por qué? Porque muy dentro de ti sabes que no mereces lo que hacen por ti. Pero las personas a veces hacen cosas por la generosidad de su corazón, por amor, cariño e incluso compasión. La Biblia es el único manuscrito en la historia humana que nos da la razón del por qué. Desde el Génesis al Apocalipsis. La razón de ser creados, la razón del pecado, la razón de alejarnos de Dios, la razón por la que Jesucristo vino, la razón de por qué murió, la razón de su resurrección y la razón de por qué vendrá de nuevo. Yo lo creo, ¿ustedes? Y podemos ir al manuscrito, que es la palabra de Dios, y podemos estudiar la historia para leer desde la caída a la cruz y la resurrección. Pero la humanidad estaba en peligro por el pecado. Y ese pecado requirió una reconciliación y redención. El pecado es una separación de Dios. El pecado es más que la transgresión que cometemos. La transgresión es el fruto. La acción es el fruto del pensamiento. ¿Cuántos piensan en algo antes de hacerlo? No solo lo haces. Hay veces que pregunto a mi nieta en qué piensas y me dice nada. Le dije, no hay tal cosa como no pensar en nada. Hay algo en esa cabeza tuya, algo misterioso, que piensa sobre ir y hacer algo. Está ahí, ¿cierto? Entonces los pensamientos se vuelven cautivos por interferencia maligna. Y debido a que cometimos alta traición contra Dios mismo, debido a la desobediencia, Dios decidió hacer algo sobre eso. Pero cuando el hombre pecó, pasó algo. Él heredó la naturaleza pecadora. Somos pecadores por naturaleza. Eso no te gustó nada, ¿verdad? Yo no soy pecador, sí lo eres. Naciste en pecado. Nadie te enseña a pecar porque está en tu ADN. Por ejemplo, un niño en casa, hijo único en casa, mamá le dice no toques esa galleta y sale del cuarto. Adivina qué hará. Tomará la galleta, la comerá, intentará limpiar su boca y cuando ella vuelva preguntará ¿tomaste la galleta? Verá para todos lados y dirá no. ¿Cuántos saben de qué hablo? He visto a padres que dicen ¿qué hice mal? No le enseñé a mentir, pero mienten. Es su naturaleza. Lo vemos cuando Dios llamó a Adán, se escondieron y mintieron sobre la situación. Adán dijo, la mujer que me diste. Eva dijo, fue la serpiente. Y la serpiente vio detrás de ella. Es fácil culpar a otros por nuestras transgresiones o nuestro desastre. Pero Jesús se dispuso a ver más allá de eso, vio más allá de las faltas y vio la necesidad. Y es que muchas veces tenemos una desfiguración espiritual dentro de nosotros. Es decir, no somos lo que Dios creó en el comienzo, porque cuando Dios creó al hombre era perfecto. Nada roto, nada perdido. Pero después de la caída, vemos que el código genético que operaba en él lo hizo pecar. Romanos 3, verso 23 dice, pues todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pues todos, dice todos. Ahora, eso significa todos los humanos. ¿Cuántos saben que hay diferentes grupos étnicos en el planeta? ¿Verdad? Hay negros, blancos, hispanos, asiáticos, ¿cierto? Todos pecaron. Entonces, al querer lidiar entre nosotros, no estamos lidiando con las acciones, lo hacemos con algo más profundo. Se llama pecado. Es algo que todos tenemos en común y nadie habla al respecto. Hablas sobre todo excepto tu pecado. ¿Ah? No vas y dices, oye, amigo, me divertí anoche, amigo, dormí con alguien a quien no conozco, o hice esto. No, no le dices a nadie. Solo pecamos en secreto.
Es lo natural. Nadie nos enseña a hacerlo. El pecado es separarse de Dios y no una serie de malas decisiones. La mala decisión es el fruto del pecado. Es asombroso, el pecado es algo que tenemos en común, todos lo tenemos en común. Y aún no queremos hablar de eso. Así que podemos hablarlo un poco y encontrarle una solución. Por favor. El ADN de Adán, su código genético, aún se pasa hasta la actualidad. Está en los genes. Y Dios sabía eso porque después de que Adán pecó, Dios creó ciertas reglas y regulaciones, pero el hombre no las cumplió. La ley nunca es para el hombre justo. La ley es para los pecadores. Y por la impiedad del hombre, la separación de Dios, las leyes debieron ponerse para proteger al hombre de autodestruirse. Porque si somos sinceros con nosotros, todo lo que hicimos antes de vivir una vida para Cristo fue autodestructivo. El pecado es egoísta, no abnegado. Por naturaleza somos egoístas. Aprendimos desde la infancia para mí, mí. No pensamos en nadie más que nosotros. ¿Qué obtendré con eso? ¿Cómo me va a beneficiar? Y por eso pisamos a otras personas para tener todo lo que queremos. Pero Dios vio todo eso y Él vio a dónde iba la humanidad. Mientras más lejos te muevas de la verdad, terminas en error. Mientras más lejos te muevas de la luz, terminas en una profunda oscuridad. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La luz te da iluminación, te da un sendero donde caminar. Y en la historia hemos visto eso. Las Escrituras dicen en Romanos 5, verso 12, por el pecado de Adán, el pecado entró al mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Ve lo que hace el pecado. Trae muerte. El pecado te lleva más lejos de lo que quieres, te mantendrá más de lo que quieras estar y te costará más de lo que puedas pagar. ¿Lo ves? Y a veces seguimos pagando por los pecados. Quizá no estás encarcelado ni vives tras las rejas, pero eres adicto o presa de algo que te quita la vida. Y Dios se preocupa por eso. Porque Él nunca quiso que fueras prisionero de nada. ¿Estás oyéndome? El pecado de Adán trajo muerte, y como todos pecaron, la muerte pasó a todos. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una separación y aislamiento de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y tú ves el fruto de eso, pero yo veo el origen. El origen es la separación y aislamiento de Dios. Es aislarnos de quien en verdad somos. Porque con el pecado el hombre perdió su identidad real. Y desde ese tiempo intentamos tanto encontrar quiénes somos. La mayoría de los seres humanos no saben quiénes son. Así que intentamos ser impostores. Alguien que no somos. ¿Cuántos en realidad se agradan a sí mismos? O cada vez que se ven encuentran fallas, algo malo, algo que no les gusta de ustedes. Porque el pecado distorsionó la imagen que Dios quiso que tuvieras. Es imperfección, así que no eres perfecto. Y me da risa cuando las personas dicen, bueno, no me gusta ir a la iglesia porque hay muchos hipócritas ahí dentro. Pues tienes que ser uno para reconocer a otro. ¿No es así? No es un lugar para personas perfectas, es un hospital donde venimos con nuestros quebrantos y Dios, Jesús, el doctor, nos vuelve a unir de nuevo. Alguna vez les dije, sean pacientes conmigo, Dios no termina conmigo aún. Aún estoy en el proceso de volver a unirme. Aún estoy en el proceso de unir mi mente y mi vida y mi cuerpo de nuevo. Estoy en el proceso. Al igual que tú. Es una bancarrota espiritual. Es estar tan indefenso. Es lo que el pecado hace. Te deja indefenso, desamparado, sin esperanza, cuando se trata de emociones humanas.
No sabemos cómo controlar las emociones, porque todo se basa en las emociones. Tú estás diseñado para vivir de tu espíritu, no de tus sentidos. Lo que sientes, lo que oyes, lo que pruebas, lo que hueles, lo que sientes. No. Nacimos para vivir desde el espíritu. Y de ahí viene la vida. Dios exhaló en el hombre aliento de vida y el hombre se volvió un ser vivo. Así que si vives por lo que sientes y lo que oyes, lo que sientes, todo eso cambia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te vuelves adicto a eso? Fue Caín en Génesis capítulo 4, donde fue rechazado en vez de volver a Dios para saber, ayúdame a entender cómo puedo hacer esto bien. Decidió molestarse por eso. Y Dios vino y dijo a Caín, ¿por qué estás cabizbajo? Le dijo, si hicieras lo correcto. Así que a veces hacemos cosas basados a lo que nos expusimos, y de algún modo si te expusiste a lo incorrecto, el pensamiento será incorrecto. Dios dijo a Caín, el pecado, ve cómo llamó Dios a la ira. El pecado te acecha, pero puedes dominarlo. Dios nunca quiso que nos manejaran las emociones. Él quería que nosotros manejáramos las emociones. Tienes ese poder dentro de ti, manejar y controlar tus emociones. ¿Cierto? El pecado está esclavizado a un ambiente en el que fuimos creados para tener dominio. Dios nunca quiso que el ambiente tuviera dominio sobre nosotros, quería que tuviéramos dominio. Pero las personas son adictas ¿a qué? Al ambiente. Y en vez de dominarlo, nos domina. Nos dice cómo responder a esto llamado vida. Y muchas veces es una espiral en caída que no va a ningún lado. La reconciliación es todo el acto de Dios. Cuando Dios dice quiero redimir al hombre y dice voy a tomar ese lugar, es el acto de la gracia de Dios. Es alcanzar la reconciliación. Dios trata de reconciliar a la humanidad en un punto de unidad. Y la única forma de hacerlo fue a través del amor de su corazón. Amor. Dios nos ama. Y ama resolver el problema humano. ¿Verdad? El amor tiene una forma de unir el hueco entre Dios y el hombre. Por eso la Biblia dice, porque Dios amó tanto al mundo, la cruz fue un puente para alcanzar al hombre. Así que el tema de este día de celebración es intervención divina de amor. Intervención. Oyes a muchas personas hablar sobre eso en la sociedad hoy. Necesitamos una intervención. Porque tal vez tienes a un ser amado, alguien tiene a un ser amado, o alguien que conoces hoy necesita ayuda. ¿Cierto? Sabes sobre sus problemas, ves a dónde los lleva la vida, y sus corazones se alejan, pero no sabes qué hacer. Y cuando Dios vio al hombre y vio a dónde iba, su corazón se alejó. Dijo, debo intervenir. Porque si no intervenimos en la vida de las personas, se autodestruirán. A veces pienso que nos tardamos o esperamos. Esperemos a que primero toquen fondo. Tal vez sea muy tarde, tal vez mueran en el proceso. Pero cuando tienes el espíritu del amor, intervienes con amor. Lo haces porque amas a esa persona. ¿Y qué haces? Te reúnes con los miembros de la familia y lo planean todo. Van a emboscarlo. Irán a la puerta, tocan y cuando abra lo acechan. Y le dicen, siéntate. Queremos hablar contigo. Luego deben decirle cuánto lo aman y cuánto les importa y qué están dispuestos a hacer porque quieren verlo mejor. ¿Alguien sabe de qué hablo? Eres un ser humano. ¿Cuánto más Dios? Cuando nos ve a los pecadores en estado caído, el pecado que nos hacemos unos a otros, los 10 mandamientos fueron escritos debido a las acciones de las personas entre sí. Olvidaron a Dios, olvidaron a Moisés,
que subió a la montaña para recibir una palabra de Dios para dirigir al pueblo y comenzaron a pelear entre ellos, a atormentarse entre ellos, matarse entre ellos, robarse entre ellos. Y Dios miró abajo y vio la tierra y dijo a Moisés: aguarda, escribe esto, no deberás. Y sabes que 6 mandamientos tienen que ver con nosotros, lidiando unos con otros. ¿Por qué no sabemos cómo lidiar unos con otros? Ya lo dije muchas veces, pensamos que otras personas son nuestro problema. Las personas no son el problema. A veces debes mirarte al espejo. ¿Por qué sé que no son tu problema? Porque dices que se te dificulta vivir con personas o se te dificulta estar con cierta clase de personas y dices me voy a otro estado, luego vas allá y adivina que más problemas. Porque a donde vayas, ahí estarás. No dejas Minnesota y te vas a California y luego esa persona se queda aquí. Se necesita otra persona. Nota quién maldice más a la gente diciendo algo, haciendo algo, actuando por algo, y respondemos. Dios dijo, quiero arreglar eso. Quiero intervenir en tu vida para que vivas una buena vida, o tu mejor vida. ¿Estás oyéndome? Entonces, la intervención divina de amor. Romanos capítulo 5 nos da una descripción de la intervención divina de Dios en la humanidad y la razón por la que brinda redención para estar en paz con Dios. No podemos estar en paz con Dios sin primero tener paz con Dios. No puedes estar en paz con nada sin primero estar en paz con Dios. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo, no se angustien ni tengan miedo, paz. Él es un Dios de paz, un Dios del consuelo. Todo lo que necesitamos en la vida para sostener la vida viene de la fuente, Dios el Creador. ¿Sigues aquí? Así que Dios quiere que tengamos paz. Y Él vino a nosotros en forma de un cuerpo físico, viviendo entre nosotros, para demostrar algo que la humanidad no conocía desde el principio: el amor. Hacemos todo con empeño, no con amor. Hablamos sobre vivir con fe vencedora. Y hoy hablaremos sobre cambiar de parecer. Quiero que veas a alguien y le digas, he cambiado de parecer. ¿Le has dicho eso a alguien? ¿Cambié de parecer? ¿Y se molestan contigo? No, no se molesten. Tienes derecho a hacerlo. Tienes derecho, un derecho dado por Dios, de cambiar de parecer. Pues cuando cambias de parecer, tu mente se enfoca en determinar en qué dirección irá tu vida. En Romanos capítulo 12 y verso 1, Pablo, el apóstol, escribe diciendo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. Eso dice, no se amolden al mundo actual. Así es, el mundo tiene cierto molde, en el que ese mundo quiere que las personas estén. Pero Dios dice, quiero que rompas ese molde, no dejes que te moldeen. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No sé sobre ti, pero cuando leo cosas como esta que Dios dijo, no se conformen, mejor transfórmense. La transformación es la clave al éxito de la vida. Transformarse de la persona que eres a la persona que Dios quiere que seas. Esa es la razón por la que Jesucristo vino. Para devolvernos derechos y privilegios que tenemos con Dios. Para hacernos ver que hay un poder que tenemos en nuestro interior que puede cambiar las cosas.
Antes de cambiar al mundo, tenemos que cambiar nosotros. Así es, porque si no cambias, no puedes esperar que el mundo cambie. Si quieres un mundo nuevo, debes tener personas nuevas. ¿Correcto? Y esas personas deben tener una vida nueva. Y para tener una nueva vida, debes tener un espíritu nuevo. Y para tener un espíritu nuevo, debes volver a Jesucristo. Esa es la última canción de Miles Monroe, alabado Dios. ¿Verdad? Un nuevo mundo. Y Dios quiere que experimentemos la transformación y esta viene con la renovación de la mente. Ahora, tenemos una escritura base para este tema del que estamos hablando, viviendo con fe vencedora. En el 1 de Juan capítulo 5 y verso 4 dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esto quiere decir que tú tienes el ADN de Dios dentro de ti para cambiar tu vida. Él la puso en tu interior. Así que si vamos a vivir con fe vencedora, va a depender de lo bien equipada que esté nuestra mente en las áreas de identidad, destino y estilo de vida. Estas tres áreas es donde encontramos tantas luchas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cómo debo vivir mi vida? Las personas hablan tanto sobre la libertad. Quiero ser libre para hacer lo que quiero. Bueno, la libertad no es para hacer lo que te plazca, es para hacer lo correcto. De eso se trata la libertad. Pero muchas veces hacemos cosas con la vida que nos hace terminar maniatados o porque de alguna manera hay problemas con nuestra identidad y el propósito de nuestra existencia. Ahora, si siempre luchamos, y sabrás que hay tantas personas luchando con la identidad. Los jóvenes de hoy luchan con la identidad. No saben quiénes son. Quieren ser alguien más. Y es por eso que copiamos. La Biblia dice que no copies el comportamiento. La forma de vestir, la forma en que queremos vernos, siempre se basa en alguien más y no en nosotros. Quiero animarte a no ser una copia. Las copias son baratas. Tú eres un original. No hay nadie en este planeta que tenga tus huellas digitales. Y Dios lo hizo así a propósito, porque Él quiere que te desarrolles y descubras tu verdadero ser en Dios. Así que las luchas, si podemos lidiar con estas cosas, pienso que podemos cambiar nuestra vida, porque si estás luchando, es posible que tu mente deba cambiar. Hay un dicho que dice: si sigues haciendo lo que haces, seguirás obteniendo lo que tienes. ¿Estás de acuerdo? Si sigues haciendo lo mismo una y otra vez, tendrás los mismos resultados una y otra vez. Y a veces las personas dicen: no sé por qué. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Nada cambiará si sigues haciendo lo mismo. Y a veces pienso que vamos por la vida y nunca nos detenemos a preguntarnos: ¿por qué hago esto? ¿Lo que haces produce la clase de vida que sueñas? Porque a veces pienso que hablamos con ambos lados de nuestra boca. En lo profundo queremos que la vida sea de cierta forma, pero no hacemos nada para movernos en la dirección que queremos. ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren alegría? ¿O satisfacción? Estas son las cosas que queremos todos, pero ¿haces lo necesario para obtenerlas? ¿O solo buscas atajos? Y si ves a alguien que es exitoso y quieres ser exitoso como ellos, debes hacer lo que ellos hicieron. ¿Verdad? Es como si recibieras la receta de tu abuela. Ella prepara una buena sopa y es tan buena que no hay nada como esa sopa de la abuela. Y luego tú insistías y decías:
dame la receta. Y antes de morir, ella te la deja en su testamento y dices, debo hacer la sopa de la abuela. Ahora, en tu mente tienes un concepto de cómo sabe. Y preparas la sopa, pero olvidas un par de ingredientes. Ay, no necesita todo eso, solo le pondré. Y luego la pruebas y dices, no sabe como la de la abuela. Pero hay una razón. No la hiciste como ella. ¿Verdad? Y sí, pusiste cosas en ella, pero los ingredientes, no pusiste todos los ingredientes como ella lo hacía. Si ella dijo, una pizca de sal, tú quieres ponerle más porque te gusta la sal. No es lo que quieras, es lo correcto. Y es lo mismo con la vida. No puedes hacer lo que quieras en la vida. Tú debes... Solo haz aquello para lo que fuiste diseñado. Por eso es que muchas personas luchan hoy. Porque queremos que la vida sea mejor, pero no hacemos las cosas que crearán una mejor vida. Así que luchamos. Y es verdad que la única forma de cambiar lo que pensamos sobre nosotros es cambiando nuestra mente. Vamos, ve a alguien y dile, cambié de opinión. De algún modo debes lidiar con la mente. Todos tus graves problemas son creados por tus pensamientos. Y todos tus problemas se pueden resolver con tus pensamientos. ¿Verdad? Ahora, lo que dice aquí, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La renovación de la mente. Así que la renovación de la mente no pasa automáticamente cuando somos salvos. Y el peligro a veces es que las personas que predican el Evangelio piensan que es como unitalla para todos. Vayamos con Jesús y serán una persona diferente. Bueno, ¿sabes que hay una canción vieja de los 70 que solíamos cantar? Decía, siento a Dios en mis manos y lo siento en mis pies. Luego la canción continuaba diciendo, veo mis manos y se ven como nuevas. Creo que caminaré por ti. Miro a mis pies y los veo nuevos. Creo que caminaré por ti. Verse y ser son dos cosas diferentes. ¿Verdad? No es automático. Tu espíritu es salvado. Y eso fue separado de Dios. Con Adán no fueron sus ojos o sus oídos. Aquí fue el espíritu el que fue separado de Dios. Jesucristo restauró el puente en el que podemos comunicarnos con Dios. Y puedo conectarme con Dios, pero aún así estar confundido. Incluso leyendo en Génesis capítulo 1, verso 2, dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Lee eso, el Espíritu de Dios se movía sobre el caos. Así que solo porque tengas el Espíritu de Dios no significa que tu vida estará en orden. ¿Correcto? Y decimos que conocimiento es poder, pero eso es verdad a medias. El conocimiento se vuelve poder solo cuando aplicas ese conocimiento. ¿Ah? Ponerlo en práctica, hacer algo con ello. Y podemos sentarnos aquí y tener mucha información. Vivimos en lo que llaman la era de la información. Es por eso que tienes teléfonos inteligentes, que son más inteligentes que tú. Con una memoria en tu teléfono de 120 gigas, ¿correcto? Guardando información ahí. Pero la cosa es que si no haces nada con esa información, solo es un teléfono inteligente. ¿Cuántos saben cómo funciona su teléfono? Pocas personas. Sí, lo tienes, pero ¿qué botón? ¿Qué botón? No tomaste el tiempo de aplicar la información. No tomaste el tiempo de estudiarlo. Es lo mismo cuando se trata de la palabra de Dios. Así es, las personas leen la Biblia. Algunas personas conocen la Biblia mejor que yo. Y no está en memorizar las Escrituras, está en la aplicación de las Escrituras. Así es como el éxito viene aplicando los principios. Es como un mapa. Tendrás un mapa, pero hasta que salgas al camino no irás a ningún lado. ¿Siguen conmigo? Así que
no es automático. Debe haber una aplicación. Y tampoco podemos caminar en la entereza de la voluntad de Dios para nuestra vida sin la renovación de la mente. La Biblia dice que podemos comprobar. Quiero comprobar que la palabra de Dios es verdad. Y la única forma de comprobar que su palabra es verdad es aplicando los principios que Él dejó en el mundo. Debes aplicar el principio, debes avanzar con el principio que Él dice. La mente del Creador que hizo el producto. Él lo hizo y me gusta cuando compro cosas nuevas porque un equipo nuevo, algo nuevo que comprar, carro, escritorio, siempre viene con un manual. Y a veces algunas personas nunca entienden del todo la función de su vehículo. Lo que saben hacer es entrar, poner la llave en el switch y conducir. Algunos ni siquiera saben que hay una barra para medir el aceite en el auto. ¿Dónde está eso? Ni siquiera levantan el capó y ven qué cosa es. No nos tomamos el tiempo. Y podemos conducir, pero si algo sale mal, ¿qué pasa? Problemas. Queremos vivir la vida, pero cuando algo sale mal, no sabemos cómo arreglarlo. Es por eso que pienso que es importante tener la mente cerca de las cosas de Dios. Hasta que nuestro patrón de pensamiento cambie, los problemas continuarán existiendo. Quiero decirlo de nuevo. Hasta que nuestro patrón de pensamiento cambie, los problemas continuarán existiendo. Hasta que cambies tu mente, los problemas permanecerán. Y algunos piensan que pueden huir de los problemas. Puedo alejarme del problema. Tienes un problema aquí en Minnesota, huyes a California, pensando ya no tendré ese problema. Y no te das cuenta que el problema es como una sombra que te sigue. ¿A dónde vayas? Ahí estará. Si quieres cambiar algo, debes cambiar el patrón, la forma en la que piensas, porque no todos pensamos igual. Todos nosotros pensamos diferente y nuestros pensamientos nos llevaron al punto donde estamos ahora en la vida. Nuestros pensamientos. Podemos tener dificultades, algunos salen, otros siguen con sus vidas, otros escriben un libro de cómo lo vencieron y otros se desmoronan. ¿Por qué es esto? Patrón de pensamientos. Lo que piensas sobre la vida, como ves la vida, lo dijo ya Tyron la semana pasada. ¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Cuál ves tú? Y a veces, por no tener la visión correcta de lo que Dios quiso que funcionara en la vida, pensamos que la vida es complicada. ¿Puedo decir esto? La vida no es complicada. La vida no es complicada. ¿Va de nuevo? La vida no es complicada. Nosotros complicamos la vida. ¿A cuántos conoces que cuando los ves dices, vaya, todo les sale bien? La razón de que les vaya bien es porque hacen todo lo que tú no haces. ¿Cuántos saben que cada ser humano, 7,000 millones de seres humanos, en los 5 continentes de esta tierra, tienen la misma cantidad de tiempo? Y a veces pensamos, pero bueno, esta persona lo tiene todo, tiene aquello, tiene lo otro. Bueno, nació con cuchara de plata en la boca. ¿En serio? Conozco personas que les fue bien al crecer y su vida entera es un desastre. ¿Todo por qué? ¿Qué pasó? De un modo, no aplicaron la información para triunfar en la vida. Así que el patrón, la forma en que pensamos, debe cambiar. Isaías 26, verso 3 dice estas palabras. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Nada roto y nada... ¿Cuántos quieren entrar en esa perfecta paz? Sin nada roto ni nada perdido. Jesús tuvo paz. La paz les dejo, no como la da el mundo, se las doy. No se angustien ni se acobarden. Y Jesús hizo la afirmación de tener paz en medio de la tormenta. Misma tormenta. Jesús estuvo en el mismo bote que los discípulos. Se desmoronaron, pero él dormía. ¿Cuál es la diferencia? Patrón de pensamiento. En sus pensamientos había dominio. Y Jesús actuó con la misma palabra
que Dios le dio a Adán y a Eva. Soy un ferviente creyente de que la Biblia debió tener solo 2 capítulos. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Desde el Génesis capítulo 3 hasta el resto del Apocalipsis, todo es resolver problemas. Tratando de volver. Recuerda que cuando tienes un manual donde dice si esto no funciona, la mente del creador quiere que funcione, pero si no funciona, resuélvelo. Encuentra dónde cometió el error. Porque el producto fue probado por el manufacturero, el creador. Encuentre dónde fue que falló y luego trabaje desde ahí. Se llama revisión de su mente. Averigua dónde debes hacer el cambio. Una mente renovada comienza con una conversación abierta y honesta contigo mismo. ¿Cuándo fue tu última conversación contigo? Siempre tenemos una conversación con alguien más y hablamos sobre problemas, pero nadie conversa consigo mismo. Yo creo en hablar con uno mismo, sí. Y soy duro conmigo. Me golpeo todo el tiempo. Eso fue estúpido, pero ¿qué fue lo que estabas pensando? Ten una conversación contigo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué respondo así cuando todo sale mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hazte esas preguntas. Porque tienes las respuestas. Una de las más grandes mentiras que decimos es la que nos decimos a nosotros. Nos mentimos todo el tiempo. Nunca queremos lidiar con las áreas de la vida que sabemos que causan esos problemas. Debe ser una conversación honesta con nosotros. Ahora, nosotros leemos en Lucas capítulo 15 y ahí hay un joven quien tuvo todo a su favor. Él tuvo una herencia que su padre proveyó para él, pero un día se le metió en la mente, puedo estar mejor. El problema con nosotros muchas veces es que queremos independencia, pero no notamos que cuando eres independiente te alejas de otros y dependes de ti mismo. La independencia es buena en un sentido, pero pienso que Dios quiere que seamos dependientes de Él. Y cuando eres dependiente de Dios, cuando las cosas no salen, siempre puedes volver a Dios y Él te mostrará qué debes hacer. Debes estar conectado. Debes hacerlo como Dios quiso que fuera. Porque Dios te conoce más de lo que tú te conoces. Así que cuando vemos a este joven y la historia del hijo pródigo, quien estaba en un gran problema, se metió en problemas.